Y viene a conversar con nosotros porque ayer 2 de julio fue el día de la conmemoración y recuerdo de don Andrés Guasurari. Don Víctor, ¿cómo está? Gracias por venirnos a acompañar. Muy bien y muy feliz de estar promoviendo la figura de Andresito porque es un héroe olvidado. Y necesitamos, porque la patria lo exige, a esos héroes olvidados, hacerlos renacer, porque traen en sus alforjas todavía mucho de patriotismo y mucho de interés para que esta Argentina, que nació con el esfuerzo propio, pueda también con el esfuerzo propio ser un gran país. Don Víctor, la figura de Andresito, Andrés Guasurari Artigas, tiene mucha vinculación, por ejemplo, con un ítem que tocábamos hace un par de días con un entusiasta de la historia, Claudio Montiel, y que hablaba del Congreso de los Pueblos Libres, por ejemplo. Sí, Artigas era el jefe de Andresito, sin duda, a pesar de que uno adentrándose en Andresito se da cuenta de que él era artiguista por convicción, pero además porque el objetivo final de él era recuperar su patria. ¿Y cuál era la patria de él? No menos argentino, por eso eran los 30 pueblos que ocuparon los guaraníes en lo que hoy es territorio de Río Grande do Sul, de Paraguay y parte de Argentina. 7 pueblos se encuentran del otro lado del Uruguay, en la parte occidental. Tenemos 13 pueblos en la Argentina y el resto en Paraguay. Eso era la patria chica de Andresito. La patria grande era todo, claro. Era todo Sudamérica. Entonces él estaba con Artigas en definitiva porque pensaba que podía recuperar la tierra de sus mayores. El guaraní es muy apegado a su tierra, a su espiritualidad. La tierra sin males le llama el objetivo final, y eso es lo que buscaba Andresito. ¿Y cómo surge la figura de Andresito? ¿Cómo se convierte en este, como bien dice hoy, héroe olvidado? ¿Cómo llega y se mete en la historia un personaje que está vinculado justamente a nuestra raza aborigen? Sí, yo creo que la historia le debe mucho todavía. Por eso yo en mi libro primogénito, digamos, que titulé La gloria y el olvido, la gloria por San Martín y el olvido por Andresito, trato de hacer comprender o de que la gente entienda de que este hombre fue vituperado, fue atacado, fue mentido su heroísmo por las fuerzas del mal de siempre, ¿no es cierto? Que aquí nosotros sabemos en nuestro país quiénes son. Y fueron precisamente Andrés Guasurari el que a pesar de todo eso pudo cumplir con su objetivo, a costa de la muerte, porque hay algunas cosas que pueden sonar a fantasioso. Andresito, los indios de Andresito, la tribu, la etnia de Andresito eran los guaraníes Abá, que es la etnia que tenemos en Corrientes, por otro lado. Claro. Murieron todos, fueron muertos todos, quedaron los mestizos, los que se mezclaron con eso. ¿Por qué? Ellos sabían que iban a morir, pero sabían que tenían que crear una especie de cúmulo de cadáveres para no dejar pasar al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Sabían que cada encuentro con la fuerza portuguesa, brasilera que había en ese momento, significaba la muerte de una cantidad enorme. No tenían armas, las armas las hacían ellos, porque sabían fundir el hierro y preparaban las facas para atar en la tacuara y tenerla. No obstante, con eso no les alcanzaba. Entonces tenían que recurrir en la formación de guerra que tenían, era la siguiente. Iba adelante los guerreros más valiosos, con lanza de tacuara, arcos y flechas. Como no había para todos, porque juntaba 1.500 indios en 15 días, pues los seguían como si fuera un santo, los seguían todos. Los que iban adelante caían, por supuesto, porque los portugueses tenían armas de fuego, ingleses,
y tenían cañones de alto calibre, barrían con los cañones. Cuando caía la línea de frente, venían la línea de atrás, agarraban las armas y continuaban. La misma arma que servía para la primera línea, le servía a la... Y no terminaba ahí. Atrás venía lo que denominaban la chusma. ¿Qué era la chusma? La mujer, el padre, el abuelo, el tío, el sobrino, el hijo menor de edad. Todo, el pueblo entero apoyaba a sus hombres porque tenían que defender la tierra de sus mayores. En el caso de Andrés, de Andresito, cuando él juntaba a su gente en los esteros, en la laguna, le tocaba pelear en la laguna Iberá, en los esteros del Iberá, conocía cada rincón y tenía sus seguidores que si no lo conocía él, lo conocían ellos. A él le enseñó el cura de Santo Tomé, el párroco de Santo Tomé, que cuando la madre posiblemente haya nacido en San Borja, lo que no quiere decir que sea brasilero, claro, porque era una gran región, y el río unía, no desunía. Entonces, posiblemente haya nacido en San Borja, porque hay una carta de Artigas que le dice donde vivió su familia y donde usted nació. Pero cruzando el río para este lado era lo predilecto de él. Y la madre, cuando él era chico, lo llevó a Santo Tomé, y como no podía darle la educación que tenía que tener un gran cacique, y como toda madre soñaba con verlo siendo glorioso, entonces buscó al cura del pueblo y que lo educara. Y con tanta habilidad y con tanta inteligencia tenía este muchacho que aprendió 4 idiomas, pero hablarlo y escribirlo fácilmente: el castellano, el portugués, el latín y el griego. Encima le agregaba. Sabía tocar instrumentos musicales, el violín era el predilecto. Tocar el violín no es fácil. No, por supuesto. Él tocaba violín y tocaba otros instrumentos musicales, propios de los jesuitas que habitaban, de que enseñaron música a todo el mundo. Hacía obras de teatro, representaba teatro para los soldados cuando acampaban, cuando vivaqueaban. Él les tenía organizado obras de teatro. Llegaba a, por ejemplo, hay un hecho famoso que cuando tomó Corrientes, porque Corrientes había asaltado el poder con un golpe de Estado de la oligarquía correntina, se elevaron los fondos públicos, por supuesto, lo primero que salieron y se lo elevaron, y él entonces, mandado por Artigas, se fue a retomar Corrientes. Y al pasar por la costa del Paraná vio que un pueblo denominado Las Garzas, porque a su vez los correntinos que habían hecho el golpe militar salieron a encontrarlo para vencerlo. Pensaban de que esa masa deforme de indios con pluma y todo no eran enemigos para ellos, que no eran rivales. No eran rivales. Entonces encontró en un pueblo que se denominaba Las Garzas, todos muertos, el pueblo entero. Se habían salvado 2 mujeres que, cruzando la selva, plena selva, llegaron hasta cerca de la capital de Corrientes. Llegaron cerca de donde él estaba acampado, donde tenía su cuartel general, y le contaron que vinieron las tropas del jefe de la subversión que habían determinado, y lo mató a todos, inclusive dentro de la iglesia, porque se refugiaron dentro de la iglesia, entraron en la iglesia y ahí liquidaron mujeres, viejos, jóvenes, todos, se escaparon 2 mujeres nada más. Una verdadera masacre. Cuando Andresito continuó su camino, tuvieron un combate con las fuerzas contrarias, y por supuesto Andresito lo pasó por arriba, porque sabía mucho de estrategia militar, claro. Porque Artigas se lo había enseñado, era el mejor alumno de Artigas, claro. Por eso le permitió usar el apellido de él, claro. Bueno, el hecho que llegó a las afueras de Corrientes, a la entrada de Corrientes, con toda su tropa, alrededor de 3.000 indios, listos para tomar Corrientes. Por supuesto, los correntinos dijeron: sí, los nuestros fueron,
y mataron a todos los indios, estos van a venir y nos van a matar a todos nosotros. Era lo lógico, era lo que tenía que pasar. Para colmo, el jefe que había estado ahí disparó con todos los fondos públicos, agarró el primer barquito que había en el río Paraná y se fue con todo. En este caso no soldado que huye hacia el otro, sino que cobarde que huye. Cobarde que huye y con la platita. Claro. Entonces, Andresito paró 2 o 3 días en la entrada. Y lo desesperado, porque lo hizo aguantar adrede, para que no fuera el ataque inmediato. No hacía preparación, tocaban los tambores, presentaban obras de teatro, tocaban música, hacían todo alrededor del ataque. En la mañana temprano, Andresito tomó la calle principal, que me imagino habrá sido la 3 de abril o la de Corrientes, hacia el río, y a 300 metros de todo su ejército, su mole humana de indios, iba desarmado y solo, adelante, para que vieran la gente que no le tenían miedo a nadie. Cuando llegaron, por supuesto, estaban todos enterrados, hicieron pozo para meterse. Y él entonces pidió a todos de que entregaran los niños pequeños. De una determinada edad para abajo tenían que ser entregadas. Y mandó ya a sus soldados previamente designados, a buscar a todos. Se juntaron 80, 100. No hay datos exactos de eso, pero sí todos los chicos que habían en Corrientes. Por supuesto, las madres que lloraban, que lo van a matar a los chicos, porque en las garzas mataron a todos, claro, incluidos los chicos. Cuando llegaron a Andresito, lo mandó encerrar en un hotel del puerto, en un galpón del puerto, a todos. Y a la gente mayor los llevó para el otro lado de Corrientes. Las madres seguían desesperadas, los padres venían, le pedían por favor, porque por lo que sea, por los sentimientos cristianos que tenían, porque era muy cristiano, que los liberara. Entonces le decía a Andresito de que eso era un asunto que él iba a designar. El hecho es de que al 3er o 4.º día apareció él acompañado de todos los chicos. Y las madres, por supuesto, fue la apertura, entonces les dijo, así como ustedes también quieren las madres indígenas a sus hijos. Claro. Qué barbaridad. Qué lección, ¿no? Una enseñanza tremenda. Tremenda. Sí, sí. Bueno, y también los principios cristianos, ¿cómo no los iba a tener si fue educado por un cura, no? Claro. Don Víctor, ¿y cómo se profundiza en la historia de Andresito? A ver, tenemos este libro suyo que se llama La Gloria y el Olvido, donde toca a 2 figuras importantísimas. Que tuvieron, no roce, no sé, no hablaron, pero que muchas cosas coincidieron, esas cosas que tiene la historia de que los grandes hombres parece que están signados por una voluntad divina para que... en algún momento crucen el camino. Crucen el camino, sí. Aunque estén lejos los dos. Por ejemplo, cuando San Martín cruzó los Andes y entró para el combate de Chacabuco, Andresito estaba acá defendiendo Yapeyú y Paso de los Libres, porque fue atacado por Chagas y los portugueses y le prendieron fuego a todo. Ganaba uno la batalla por la que se liberó América y el otro defendía su cuna, la cuna del gran capitán. Aquí en esta América que tiene sangre indígena, como dice Rubén Darío, ¿no? Claro. Que aún reza a Jesucristo y aún habla el español. Impresionante. Don Víctor, la verdad que quedaríamos hablando largo rato, porque la historia es hermosa, y más cuando se aborda tan apasionadamente y cuando se busca también con términos comunes hacerle entender a la gente, porque muchas veces sucede, no sé si coincide, que las materias y las cuestiones históricas se separan del pueblo porque se le pone como mucho artilugio, como mucha pompa, y lo verdaderamente importante, que es conocer qué pasó, conocer nuestra historia, queda lo humano, velado de lo humano, ¿no? Claro, lo simple, porque esta gente fue lo más simple posible. Él tuvo amores,
fue prolífero en amores. Tenía una compañera que combatía con él, junto con él, igual que Artigas también. No tuvo hijos. Se cree que hubo un hijo de una cacateña que se cree que le dio un hijo, pero no hay seguimiento no hay forma de la descendencia de él. Pero hay otras cosas muy importantes. Y yo quiero, si me permitís, leer. ¿Cómo no? Porque hay acá unos decretos que es importante conocer. Bien. El decreto 27.116, fecha de sanción 17 del 12 del 2014, ahora, nuevito. Publicado en el Boletín Oficial del 29 del 1 del 2015, que dice lo siguiente. Vamos a evitar el considerando y todo. Vamos directamente al articulado. Declárase héroe nacional al general post-mortem don Andrés Guacurarí, también conocido como comandante Andresito Artigas, como tributo y reparación histórica por su contribución a la epopeya de la emancipación del continente americano. Artículo 2. Desígnase sede nacional para la conmemoración de la Batalla de Apóstoles el sitio histórico ubicado en la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones, e instituida el día 2 de julio de cada año, instituyendo el día 2 de julio de cada año como día de la conmemoración y recuerdo de don Andrés Guacurarí, que fue lo que pasó ayer. Artículo 3. El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá la realización de actividades de divulgación y publicidad de la epopeya libertaria de don Andrés Guacurarí. No hay, salvo Misiones. Misiones sí. Y ahora les voy a contar una anécdota de Misiones muy interesante. Incorpórase el día 2 de julio, etcétera, etcétera, y termina en el artículo 6. Dice: encomiéndese al Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación de los contenidos curriculares del sistema educativo y en sus distintos niveles y modalidades, la difusión y el estudio de la epopeya libertaria de don Andrés Guacurarí. Otra cosa que no se da en las escuelas. Y esto es completada por otra ley, por un decreto del Poder Ejecutivo que también analiza la vida prácticamente de él y termina en su articulado declarándolo héroe nacional y general de la nación. Promuévese el grado de general post-mortem al coronel don Andrés Guacurarí Artigas. Pero simultáneamente a estos decretos que le dan el fondo legal a Andresito y su participación en la historia, la República Oriental del Uruguay, que entonces estaba todo unido cuando él peleaba al lado de Artigas, estábamos todos unidos. También lo declaró general de la nación uruguaya y lo declaró héroe nacional de la República del Uruguay, y a su principal colaborador, Peter Campbell, un irlandés que había servido a Brown primero y que después se constituyó en Corrientes como su patria chica, lo declaró almirante de la República Uruguaya y patronos de la Marina Uruguaya. Impresionante, impresionante. Bueno, la verdad que riquísima la historia, don Víctor. Le agradezco muchísimo el tiempo que se tomó de venir a compartir con nosotros, la espera. Eso no es, Andresito se merece mucho. Seguro. Más. Y bueno, y por ahí cuando esté de vuelta por aquí por Paso de los Libres, vamos a hacer una segunda etapa. Con mucho gusto. Yo le decía a los chicos, porque esta mañana estuve con los chicos de secundario, sí, hablándole de esto. Sí. Y le decía, yo tengo mi domicilio en Paso de los Libres. Ajá. Yo mantengo. Yo me fui de acá por problemas de salud que necesitaba, pero tengo mi domicilio y mi casa. Ajá. Yo vengo a mi casa acá. Bueno. Pero yo no quiero venir de turista, le decía. Yo quiero volcar algo de lo que me apasiona y que sé que hace falta. Yo quiero hablarles de San Martín, quiero hablarles de Pedro Ferré, quiero hablarles de Andresito, quiero hablarles de toda esta gente que nos dio nuestro fundamento histórico. Por ejemplo, hay cosas que se cuentan mal. Les decía hoy a los chicos, ¿cuántos países libertó San Martín?
Y todos me dijeron 3. Hay 2 Argentina más 2, Chile y Perú. No, le digo 7 libertó. Y él siempre la cuenta. Uruguay no estaba libre cuando San Martín peleaba. Pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Claro. Exactamente, de manera que fue libertado también por acción indirecta de San Martín. Paraguay tampoco era un país libre, no tenía personalidad nacional, digamos. Bolivia se llamaba Alto Perú, claro, inclusive nos costó sangre, porque Belgrano ahí perdió en Ayohuma, en Vilcapugio, y nos costó mucha sangre defender eso. Tampoco estaba. Ecuador pertenecía a Perú. Cuando San Martín estuvo, Guayaquil pertenece a Ecuador, y él ahí fue la mayor reunión que tuvo con Bolívar y donde abandonó la lucha. Así que si uno cuenta, San Martín es libertador de 7 países de América del Sur. Claro, es impresionante. Don Víctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes.